Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este 11º Encuentro Internacional sobre Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Les agradezco mucho por su participación, por venir a esta conferencia. Me presento, mi nombre es Freddy Yesid Villamizar Araque. Soy docente, tutor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Cúcuta, Colombia. Como profesional, soy ingeniero electrónico de la Universidad Francisco de Paula Santander y magíster y doctor en ciencias en la especialidad de matemática educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Esa conferencia la titulé Elementos en didáctica de las ciencias y matemáticas para el diseño de actividades a nivel secundaria. Y está muy relacionada con el grupo de trabajo 9, que es enseñanza a las matemáticas o ciencias en secundaria. Bueno, en este congreso internacional hacemos un homenaje y recordamos con gran afecto al doctor François Plovinage, un gran maestro que nos dejó un gran legado en la educación matemática a nivel mundial. Y por eso hacemos este pequeño homenaje en memoria a François Plovinage. Bueno, el porqué de esta conferencia. Esa conferencia nace y es el producto de investigación de muchos años sobre la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, donde nosotros reportamos y donde hemos recopilado algunas problemáticas en enseñanza de las ciencias y las matemáticas que están relacionadas con la dicotomía entre estas dos áreas. Particularmente, bueno, aquí cuando voy a hablar de ciencia, voy a referirme un poco más a la física. Resulta que muchos investigadores han demostrado que entre matemáticas y física, a pesar de que están relacionadas o interactúan mutuamente, existe una dicotomía. Es decir, la enseñanza de la física es usual encontrar las matemáticas como una herramienta para calcular, donde se aplican fórmulas de manera memorística, pero no se está usando la matemática como una herramienta de razonamiento para comprender los fenómenos y el mundo físico. Y en el sentido contrario, la física, ¿cómo es considerada dentro de la educación matemática? Si bien se considera como un contexto, lo cual no está mal para aplicar los conceptos matemáticos, lo que se evidencia es que ese contexto ya está previamente definidos los conceptos de forma abstracta y por lo general se dejan para el final de la clase. ¿Sí? Casi siempre que se dan algunas aplicaciones de la física se deja para el final de la clase o incluso a veces para el final del periodo y en algunas ocasiones no se alcanzan a ver estos temas. Bueno, hay otras problemáticas relativas en enseñanza de la ciencia y las matemáticas en el que algunos investigadores evidencian que se hace el realizado de dictados sobre los conceptos ya elaborados, ¿sí? Ya acabados, y es lo que algunos le denominan las definiciones o conceptos librescos, porque ya están elaborados y lo que hacen el docente en este caso es transmitirlo a través de dictados y eso evidencia que se está promoviendo es una enseñanza tradicional y esa enseñanza tiene una definición muy particular que es en la que el estudiante toma una actitud pasiva y tiende a memorizar los conceptos. Bueno, y por otra parte, también se ha evidenciado, y esto no es ajeno a muchos de los docentes y muchas instituciones, de que las prácticas de laboratorio son escasas. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura
en muchas instituciones. Dotar de un laboratorio físico una institución es algo que genera muchos costos. Y bueno, ¿esto por qué es un problema? Porque la enseñanza de las ciencias, por excelencia, debe ser experimental. ¿Sí? Epistemológicamente, bueno, por eso Galileo es considerado el padre de la física experimental, ¿sí? Porque él marcó la diferencia de que la ciencia se debe hacer de esta manera. Bueno, y toda esa problemática refleja unos resultados que a veces no son muy alentadores. Y voy a hablar del caso de Latinoamérica. En el 2012, el puntaje, bueno, en las pruebas PISA, esto fue de 494. Y este puntaje promedio sitúa a muchos de nuestros países latinoamericanos por debajo del desempeño. Voy a dar un caso, por ejemplo, particular. En Colombia fue de 376, pero la mayoría de los países, o no la mayoría, todos están por debajo del promedio. En el 2015 el puntaje promedio fue de 490 puntos. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, bueno, estuvo por 100 puntos por debajo. Y en los resultados más recientes, en 2018, se reporta que el puntaje promedio fue de 489 puntos. En el caso de Colombia y todos los países de Latinoamérica, pues estuvo por debajo. Y bueno, todo esto, toda esa problemática la traducimos en la siguiente pregunta. ¿Qué elementos en didáctica de las ciencias y las matemáticas promueven una mejor comprensión conceptual en el nivel de secundaria? Bueno, ¿y por qué hacemos énfasis en una mejor comprensión conceptual? Porque se ha demostrado, y muchos investigadores lo han reportado, que el problema no está tanto en la parte operativa, ¿sí? Porque nosotros enfocamos mucho la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias, en el caso particular de la física, lo enfocamos en la parte operativa. Y está demostrado que el problema no está tanto allí, en saber operar matemáticamente, sino que está en la adquisición de los conceptos. Y por eso nos cuestionamos esto que ven ahí. Y al respecto, pues bueno, nosotros pensamos, si diseñamos actividades didácticas, estas actividades didácticas pueden contener elementos en didáctica de las ciencias, como cuáles: la experimentación, el uso de las representaciones, la resolución de problemas, y elementos en didáctica de las matemáticas, como por ejemplo la modelización matemática, la acción por parte del estudiante. ¿Por qué? Porque la enseñanza tradicional, lo que se ve es que el estudiante toma una actitud pasiva, donde se limita a observar lo que hace el maestro o adquirir esos conocimientos ya acabados y aprenderlos de manera memorística. Entonces no necesitamos promover la acción por parte del estudiante, y esto es un elemento en didáctica de las matemáticas. También promover, bueno, los problemas en contexto, es decir, partir de aplicaciones en lo posible. Si vamos a introducir un concepto matemático, en lo posible partir de alguna aplicación en contexto. Hacer uso de las representaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo a Duval, los conceptos y los objetos matemáticos se manifiestan a través de diferentes representaciones. Bueno, la idea es que estas actividades didácticas sean mediadas con un elemento muy importante hoy en día, que son las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque hoy, como nosotros como maestros, nos enfrentamos a una nueva generación que denominan las pulgarcitas. Es una generación que, de acuerdo, como lo dice Michel Serres, todo median el conocimiento a través de sus pulgares, ya se imaginarán por qué, ¿no?
porque hoy en día ellos recurren mucho al uso de artefactos digitales como los smartphones, como las tablets, para poder hacer consultas, para mediar sus actividades, ¿no? Entonces nosotros, los docentes, muchos de nosotros somos inmigrantes en un mundo donde los nativos pues son personas o una generación que hace uso de las tecnologías digitales. Entonces nosotros como inmigrantes tenemos que adaptarnos a un mundo de los nuevos nativos. Pero bueno, uno de los elementos que consideramos también importantes para diseñar actividades didácticas tanto en las matemáticas como las ciencias es las ideas previas. Y bueno, ¿qué es esto de las ideas previas? Las ideas previas hoy en día se consideran una línea de investigación. Esto viene desde Vygotsky con los conocimientos espontáneos, posteriormente con Bachelard en 1938, quien habla de los obstáculos epistemológicos. Y más adelante, más o menos en los 70s, Vianot, una notable física educativa francesa, ella en su tesis doctoral empezó a recopilar a lo que ella le llama razonamientos comunes de la dinámica en física. Y bueno, ahí empezó a haber un notable interés por esto de recopilar estos tipos de ideas que son, bueno, como les venía diciendo, obstáculos epistemológicos, luego razonamiento común y más adelante algunos didactas en la ciencia le llaman las ideas previas. ¿Pero qué es esto? Pues son ideas o un conocimiento que tiene el estudiante, ¿sí? Y que son ideas que ellos utilizan para tratar de explicar algún fenómeno científico, algún fenómeno de la naturaleza. Pero resulta que estas ideas no concuerdan totalmente con las ideas o las definiciones desde el punto de vista científico. Entonces, algunas veces esas ideas son erróneas o simplemente no son erróneas, sino son incompletas y no concuerdan con conocimiento científico. Entonces, ¿por qué son importantes las ideas previas? Porque ellas son un conocimiento que ya tiene el estudiante y que nosotros como docentes lo debemos aprovechar como punto de partida para diseñar actividades, ¿sí? Y utilizarlas es algo muy similar como cuando vamos al médico y él nos hace un diagnóstico para ver qué enfermedad tenemos, para ver qué síntomas tenemos y poder pues diagnosticar, bueno, qué enfermedad la que tenemos. Y lo mismo sucede en la educación. Las ideas previas nos permiten, de alguna manera, como diagnosticar al estudiante, ¿sí? Y ver qué síntomas, digamos, tiene el estudiante, desde el punto de vista educativo me refiero. Y a partir de identificar el conocimiento que ellos ya tienen, poder lograr un cambio conceptual, es decir, transitar esas ideas previas a ideas más aceptadas desde el punto de vista científico, pero cuando hablamos de cambio conceptual es modificar las ideas previas a través del uso de las representaciones, y es algo que promueve mucho Poza, otro didacta de las ciencias. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos conjuntar todos estos elementos de la didáctica de las ciencias y las matemáticas y las tecnologías digitales? Bueno, hay un proceso que es muy importante, que es la movilización matemática en las ciencias. ¿Este proceso en qué consiste? En partir de un fenómeno en el mundo real. Y esto es importante porque a partir de un fenómeno, el fenómeno se puede considerar un contexto, ¿sí? O una aplicación en la realidad. Y este fenómeno va a ser traducido
a través de una interpretación inductiva a un modelo matemático, ¿sí? Que lo represente. Entonces, cuando llegamos a traducir el fenómeno a un modelo matemático, la idea es no solo quedarnos en el modelo matemático, sino utilizar ese modelo para de nuevo reinterpretar o darle una interpretación deductiva al fenómeno. Es decir, usar la matemática para interpretar el mundo real, para interpretar el contexto, ¿sí? Y de esta manera se promueve un aprendizaje significativo. Entonces, esto es lo que se llama, esto es lo que le podemos denominar un proceso de modelización matemática en las ciencias. Pero resulta que este modelo, que es aparentemente sencillo, pues no revela toda la complejidad de lo que es realmente un proceso de modelización matemática. Y por ello, hoy les voy a presentar un modelo propio, bueno, en el que soy autor, es el modelo Cubima, y los otros autores es Cuevas y Martínez. Este modelo para la modelización matemática de un fenómeno físico tiene 4 marcos. El primer marco es el marco de la realidad en la física y consiste, al igual que el modelo clásico, de partir de un fenómeno en el mundo real, un fenómeno que podamos apreciar, ya sea de manera tangible o a través de una simulación, de un experimento simulado, pero que lo podamos vivenciar. Y la idea es que este fenómeno, ¿sí?, sea experimentado, ¿sí? Usando algún dispositivo digital y que ese dispositivo digital nos permita capturar o captar datos experimentales. Posteriormente, una vez obtengamos los datos experimentales o representaciones de ese experimento a través del dispositivo digital, podamos estudiar qué conceptos de la física están implícitos en ese experimento, en esas representaciones del experimento. Eso es lo que le llamamos interpretación inductiva en la física. Y posteriormente llevar esas representaciones del experimento a un modelo matemático. ¿Para qué? Para estudiar en ese modelo matemático los conceptos matemáticos implícitos y, bueno, a través de alguna didáctica matemática. Y aquí juega un papel muy importante las habilidades cognitivas y las habilidades del pensamiento matemático de los estudiantes. Y bueno, una vez obtengamos el modelo matemático, podamos utilizarlo para interpretar de nuevo los conceptos de la física y el fenómeno en el mundo real. Veamos algunos ejemplos. Sí, bueno, les voy a mostrar, a ejemplificar la definición del tono como cualidad del sonido. Y bueno, un segundo ejemplo va a ser el concepto de la conservación de la energía mecánica. Bueno, este ejemplo es tomado del artículo de Cuevas, Villamizar y Martínez, publicado en la revista Enseñanza de las Ciencias, que se pretendía con ese trabajo. Los investigadores tenían como propósito introducir el concepto, o más bien el significado del tono. El tono es una cualidad del sonido. Y bueno, antes de aplicar unas actividades, los investigadores lo que hicieron fue recopilar primero las ideas previas, porque recuerde que esto es un elemento importante en la enseñanza de las ciencias. Partir de las ideas previas como un elemento para poder diseñar actividades didácticas. Entonces, a los estudiantes se les aplicó un cuestionario en donde se les preguntaba por qué entienden ellos por el sonido.
y qué entienden por el tono. Y se les pedía alguna representación gráfica. Y esto fue lo que en general encontraron en la mayoría de los estudiantes, que lo que ellos entendían por sonido era una representación alusiva a algo que genere ruido, ¿sí? Entonces, para ellos el sonido específicamente es algo que genere ruido, no hacían referencia a que específicamente fuese una onda que transporta energía. Y respecto del tono, pues ellos tenían idea que tenía que ver con la forma como percibimos el sonido, ya sea de manera grave o aguda. Pero ellos pues no mencionaban eso de grave o agudo, sino ponían era ejemplos. Un sonido grave es, por ejemplo, la voz de un locutor de radio, y bueno, nombraban algunos locutores de radio, y por ejemplo, para hablar de un sonido agudo, decían, bueno, el sonido de un silbato, el silbato de los perros es un sonido agudo, y bueno, pese a que pues el sonido de un silbato para perros pues no lo escuchamos, pero ellos tenían en la mente que eso genera un sonido agudo y que lo detectan los perros. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo podremos, estas ideas no es que sean erróneas sobre el sonido, pero no concuerdan con las ideas aceptadas científicamente? Entonces, ¿de qué manera podemos hacerle comprender al estudiante qué es el tono y relacionarlo con lo que es frecuencia y periodo? Entonces, bueno, ¿cómo se aplica el modelo Cubima para esta actividad? Primero, se parte del marco de la realidad en la física. En este marco, los estudiantes realizan un experimento sobre el sonido. Este experimento consiste en emitir sonidos con una flauta, y ese sonido lo van a capturar a través de una aplicación de smartphone, una aplicación gratuita que se llama Oscilloscope. Entonces, esta aplicación, bueno, voy a mostrarles. Bueno, no sé si escucharon el sonido no es específicamente una flauta, los estudiantes lo hacían con una flauta. Yo aquí, para ejemplificarlo, pues utilicé una app también de la Play Store o la Apple Store, también se consiguen, para generar sonidos a cierta frecuencia. Entonces los estudiantes, si observaron el ejemplo, los estudiantes lo que hacían era generar dos sonidos de dos notas musicales distintas. Si observaron, una nota musical era más grave y la otra era más aguda. Y lo que hacían era, a través de la aplicación, capturar esas representaciones del experimento, que de alguna otra forma pues son datos experimentales. Lo que hace la aplicación es capturar el sonido eh, a través de la amplitud a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, la aplicación, por ejemplo, capturaba el sonido de una nota musical y lo mostraba en un tiempo de 10 milisegundos o 20 milisegundos, de acuerdo como lo configurara el estudiante. Que bueno, posteriormente se estudiaban qué conceptos alusivos en la física hay presentes allí. Y uno de los conceptos alusivos en física, en esta parte del sonido, tiene que ver con la rarefacción y compresión del sonido. Entonces, el docente, a través de una socialización, explicaba estos conceptos que, por ejemplo, cuando se emite un sonido, lo que se hace es perturbar el medio, ¿sí? Y lo que hace es que las partículas del aire se comprimen. Entonces podemos ver en este dibujito las partes oscuras, es cuando se genera el sonido, lo que hace es que el aire primero se comprime, entonces todas las partículas se juntan y luego
vuelve y se expanden, que es lo que se llama la rarefacción, es esta parte blanca, y luego vuelve y se comprimen, y luego vuelve y se expanden, y así sucesivamente. Y que si representamos este fenómeno a través de una representación a lo largo del tiempo, lo que vamos a encontrar es una función sinusoidal, ¿sí? En otras palabras, una función periódica, ¿sí? Porque continuamente se está repitiendo esto. Se comprime, se expande y se hace de manera periódica. Bueno, posteriormente, la idea es llevar estos datos experimentales a una representación matemática. Sin embargo, en este caso, ya la aplicación de osciloscopio me generaba o me arrojaba una representación sinusoidal a lo largo del tiempo. Bueno, es una representación matemática. ¿Sí? Entonces, a través de una secuencia didáctica, lo que el docente promovía era que los estudiantes tenían que identificar algunas características de esa representación, por ejemplo, los patrones repetitivos. Esto es un patrón repetitivo, lo que ven acá. Sí, entonces los estudiantes contaban que, por ejemplo, para 10 o 20 milisegundos, según cómo estuviese calibrado el osciloscopio en el celular, ellos decían, ah, mira, en 10 milisegundos contamos 11 patrones. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay 11 patrones repetitivos o 11 ciclos. Y eso lo hacían para 2 notas musicales. De modo que luego se les preguntaba, bueno, 10 milisegundos hay 11 ciclos para la nota do. Y en 10 milisegundos hay 12 ciclos para la nota re. Entonces se les preguntaba, ¿y en 1000 milisegundos, en 1000, cuántos ciclos habrán? ¿Sí? ¿O se podrán contar? Entonces, ¿por qué 1000 milisegundos? 1000 milisegundos sabemos que es un segundo. Ah, porque los ciclos, ¿sí?, que se pueden contar, los ciclos repetitivos que existen en un segundo, eso es lo que se le denomina la frecuencia y se mide en hertz. Entonces, cuando los estudiantes hacían eso, ya el profesor introducía que el significado o la definición de frecuencia, y lo mismo para periodo. Para periodo es el tiempo que tarda un ciclo. Entonces ellos decían, ah, si en 10 milisegundos hay 12 ciclos, ¿cuánto tiempo tiene que haber para solo un ciclo? ¿Sí? Entonces, ahí los estudiantes ponían en juego las habilidades del pensamiento matemático. En este caso, el pensamiento aritmético avanzado, que consistía en usar las razones y las proporciones. Y bueno, algo que Freud le llama las razones internas y las razones externas. Muchos dirán, bueno, eso es prácticamente una regla de 3. Bueno, algunos estudiantes usaban la regla de 3, otros no la usaban. Pero en otras palabras, prácticamente cuando se usa una regla de 3, lo que se está haciendo uso es de las razones matemáticas o las proporciones. Entonces, este modelo matemático, que pues es prácticamente de tipo aritmético o aritmético avanzado, bueno, lo aclaro, ¿no? Muchos pensamos que el modelo matemático tiene que ser una ecuación algebraica. No siempre, no siempre. Muchos dirán, ¿por qué no llevamos esto a una función algebraica que sea f de t igual a omega t, por seno de omega t, más un desfase? No se realizó porque los estudiantes en el nivel en que se trabajó no tenían ese conocimiento algebraico. Por lo tanto, se hizo uso más bien de las razones matemáticas, que sí era un conocimiento que poseían los estudiantes de este nivel académico. ¿Sí? Pero esto, desde el punto de vista didáctico, se puede utilizar como una representación aritmética del fenómeno. Entonces, ¿qué notaron los estudiantes? Que, por ejemplo, la nota do, que
relativamente sonaba menos aguda, o en otras palabras, más grave que la nota re, tenía menos ciclos en 1000 milisegundos, es decir, tenía menos frecuencia, y que la nota re, que relativamente es más aguda, tiene un sonido más agudo, la frecuencia era más alta. Entonces llegaron a la siguiente conclusión: en el marco conceptual de la física, que a mayor frecuencia de emisión, el sonido es más agudo, y que a mayor periodo, el sonido es más grave. ¿Sí? Y esto les permitió comprender el fenómeno del sonido y particularmente el significado del tono como una cualidad del sonido que depende de la cantidad de las vibraciones o ciclos por unidad de tiempo. Bueno, aquí podemos ver algunas evidencias del cambio conceptual. Recuerdan que las representaciones del sonido que evidenciaban los estudiantes colocaban algo alusivo al ruido. Ya posteriormente, muchas de esas representaciones en la mayoría de los estudiantes fueron modificadas, fueron transitadas a representaciones o ideas más aceptadas desde el punto de vista científico, como este tipo de representaciones matemáticas, que son representaciones más sinusoidales. Claro, aquí no tuvieron en cuenta algunos elementos como el tiempo, como la amplitud, ¿no? Pero sí hubo una modificación en el uso de las representaciones y ellos les dieron un significado, ¿sí? Y identificaron algunos elementos como, por ejemplo, los patrones repetitivos, el periodo, la frecuencia. Y eso son evidencias de un cambio conceptual. Pero lo hicieron a partir de un experimento. Bueno, veamos el segundo ejemplo que tiene que ver con el significado o el concepto de la energía mecánica. En este ejemplo participó una población de estudiantes entre 14 y 15 años de secundaria. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de esa actividad? Introducir o hacer comprender, promover, no hacer comprender, porque no podemos decir que vamos a hacer comprender los conceptos, sino más bien vamos a promover una comprensión conceptual de qué es la conservación de la energía o qué es la energía mecánica. Entonces, bueno, primero se debe partir de las ideas previas, que bueno, es una propuesta, ¿no? Y como un elemento en didáctica de la ciencia se recomienda partir de las ideas previas para saber cuál es el conocimiento que poseen los estudiantes. Entonces, a los estudiantes se les planteó esta situación. Si una persona lanza una pelota desde un edificio, la pelota empieza a caer, ¿sí? Y se les preguntaba que en los diferentes puntos A, B y C, ¿cómo es la energía de la pelota? ¿Será que la energía es mayor en A? ¿Será que es mayor en B o en C? ¿O en todas es igual? ¿O en ninguna es correcta? Y los resultados, bueno, digamos cualitativos, fueron diversos. Algunos estudiantes consideraban que la pelota tiene mayor energía en C. ¿Por qué? Ellos justificaban que es que cuando la pelota cae al suelo, ella llega con mucha fuerza y golpea fuerte el suelo, incluso hasta puede dejar un agujero, dependiendo el material de la pelota, ¿no? Sí, pero entonces para ellos la mayor energía era en C porque aparentemente ahí llega con más fuerza y con más estruendo la pelota. Otros decían que no, que es en A, que porque allí empieza a moverse y que para ellos C, en C la pelota no tiene energía porque ahí en C choca con el suelo y ella se detiene. Entonces no va a tener energía, mientras que en A sí empieza a moverse. Otros decían que en B, que porque ahí ya la pelota tiene movimiento y decían, es que en A apenas se va a mover, no tiene tanto movimiento o velocidad como la tiene en B.
Entonces, por eso en A no tiene tanta energía. Y que en C, pues la pelota va a golpear con el suelo, entonces va a quedar quieta, entonces ya no va a tener energía. Y que por lo tanto, la mayor energía la iba a tener en el intermedio y en particular en B, que es el punto medio. Y otros decían que no, que la pelota, pues ninguna es correcta, porque la pelota, pues no debe tener energía, porque no es un ser vivo, es algo inerte, ¿sí? Y eso concuerda con muchas ideas previas que evidencian algunos didactas de las ciencias, que han recopilado ideas previas en lo que es la energía. Muchos dicen, muchos de estos didactas argumentan que los estudiantes piensan que solo tienen energía los seres vivos y que un ser o algo, un objeto que pues no sea un ser vivo, pues no debe tener energía. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos quebrantar estas ideas previas y transitarlas a un cambio conceptual? O sea, a ideas más aceptadas desde el punto de vista científico. Entonces, hicimos uso del modelo CUBIMA, que es un modelo para hacer modelización, ¿sí? O sea, recuerden, modelización es llevar el fenómeno a un modelo matemático o a representaciones matemáticas para que a partir de esa representación matemática podamos comprender el fenómeno. Entonces, ¿cómo lo hicimos a través del modelo CUBIMA? Nosotros planteamos una actividad experimental. Recuerde que la experimentación es algo importante en la didáctica de las ciencias, ¿sí? Y que además sirve de contexto para la actividad matemática, ¿sí? O sea, que la actividad matemática no se torne solo a hacer operaciones, sino que los conceptos se exploren a partir de algo contextual, de algo que se pueda experimentar en lo posible. Y eso le da significado a la matemática, le da sentido. Bien, entonces, ¿el experimento en qué consistía? Los estudiantes iban a dejar caer libremente una pelota. Y ese experimento, que es muy sencillo de realizar, el fenómeno de la caída libre, los estudiantes lo iban a grabar utilizando alguna videocámara o utilizando el mismo celular para grabar el experimento. Entonces, una vez realizado ese experimento lo iban a llevar a un software de análisis de video, ¿sí? Entonces, entramos al segundo marco del modelo CUBIMA, que es el marco de modelización del dispositivo digital. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Los estudiantes extrapolaron este video a un software de análisis de video que se llama Tracker Physics, en este caso. Y este software lo que hace es lo siguiente. Ahí podemos seguir la pelota o la masa y él lo que hace es proveer representaciones de este fenómeno. ¿Qué tipo de representaciones podemos observar aquí? Por ejemplo, podemos observar la altura de esa pelota en función del tiempo. Y podemos ver que eso es una representación matemática, que es una porción de una parábola, ¿sí? Entonces, una vez los estudiantes obtenían las representaciones y datos experimentales utilizando esta aplicación digital, ¿qué hacían? El profesor introducía lo que eran los conceptos de qué es energía cinética y energía potencial. Estos conceptos, matemáticamente la energía cinética depende de la masa y depende de la velocidad. Por eso observamos que a través del Tracker Physics los estudiantes obtenían la velocidad de esa pelota y las alturas de esa pelota a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, teniendo la velocidad y teniendo las alturas y la masa de la pelota, la gravedad ya la conocemos, ellos podían obtener los diferentes valores de energía cinética y potencial.
¿sí? Entonces, una vez estudiados los conceptos implícitos que hay en este fenómeno, ¿de qué manera ellos podían comprender qué es la energía mecánica? Entonces, volvían a hacer uso de la tecnología digital, pero en este caso, estos datos experimentales los llevaron a una hoja de cálculo en GeoGebra, como lo vamos a observar a continuación. Entonces, aquí lo que hacían los estudiantes eran llevar los datos de velocidad y las alturas de la pelota, y a través de una hoja de cálculo obtenían los datos de, aquí estas son las alturas, esta es la masa de la pelota, y acá introducían lo que es energía potencial, masa por grado por altura, y obtenían los valores de la energía potencial para diferentes alturas, y obtenían la energía cinética para diferentes puntos de la pelota dependiendo de la velocidad. Entonces, una vez obtenían la energía potencial y cinética, al sumarse obtenían la energía mecánica. Y lo que era la energía potencial, cinética y mecánica la llevaban a esta representación gráfica. Esto lo medían a través de GeoGebra, que es un software de geometría dinámica. Entonces, una vez obtenían estas representaciones matemáticas, por ejemplo, podemos observar que a mayor velocidad la energía cinética iba aumentando, ¿sí? O sea, que cuando caía la pelota, ¿sí? La altura disminuía y por lo tanto la energía potencial iba decreciendo. Entonces, aquí el profesor empezaba a introducir algunos conceptos de la matemática, como por ejemplo, cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente. Y por ejemplo, al sumar las dos energías obtenían la energía mecánica y ellos observaban que la energía mecánica permanecía constante, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, digamos, de función constante, que es una función que no crece ni decrece a lo largo, digamos, por decir, del tiempo, ¿sí? O a medida que avanza X, pues la imagen no crece ni decrece, se mantiene constante. Entonces, bueno, ¿de qué manera los estudiantes utilizaban estas representaciones matemáticas? Esto es lo que prácticamente era el modelo matemático del fenómeno y de las energías. Y vuelvo y les recuerdo, no necesariamente el modelo matemático tiene que ser una ecuación algebraica, también puede ser una representación geométrica. Pero mira que el software de análisis de video, perdón, el software de GeoGebra les ayudaba o les facilitaba de alguna forma las representaciones geométricas de las energías y también permitía visualizar las representaciones tabulares o aritméticas del fenómeno, ¿sí? Entonces, los estudiantes, y a través de una secuencia didáctica que guiaba al profesor, ellos empezaban a interpretar deductivamente el fenómeno. Entonces ellos decían, observamos que a menor altura, cuando la pelota iba cayendo, disminuía su altura, y cuando disminuía la altura, la energía potencial iba decreciendo, pero que la energía cinética iba creciendo porque la velocidad iba en aumento. Entonces ellos decían, lo que pierde una energía no es que lo pierda, se lo está dando a la otra, lo compensa. Y esa palabra compensación hacía referencia a que la energía se estaba transformando, en que la energía potencial se estaba transformando en cinética. Entonces, que al sumar las dos, ¿sí? Siempre iba a dar la misma energía. Entonces, ahí muchos estudiantes llegaron a concluir deductivamente que la pelota en los diferentes puntos conservaba su energía. Y así fue como hubo una evidencia por parte de los estudiantes de que ellos comprendieron el concepto de la conservación de la energía, que en sí la energía pues no se estaba destruyendo, que las energías una se transforma en la otra y que por lo general no, que ellos observaron que la energía realmente sí se conserva. Algunos lo hacían evidenciando los registros aritméticos. Ellos decían, mira,
Acá podemos apreciar que prácticamente la energía total o la mecánica es la misma. Es la misma. Y acá gráficamente pues, decía, mira, sí se mantiene constante, porque eso es una función constante. Entonces, aquí jugó un papel importante las habilidades del pensamiento, por decir de alguna forma, geométrico del estudiante. Entonces, de esa manera, utilizando esas representaciones matemáticas, los estudiantes llegaron a interpretar el fenómeno de la energía, ¿sí? Y decían, efectivamente, pues no, la pelota sí tiene energía y la energía se conserva. O sea que y ellos llegaron a quebrantar esa idea inicial, que pues algunos decían, no, es que la pelota tiene mayor energía en la parte superior, otro no, es cuando cae, otro no, es en el medio. Y al final llegaron a decir, no, efectivamente pudimos observar en las representaciones matemáticas que la energía total o la energía mecánica se conserva, ¿sí? Y bueno, como conclusiones de ese trabajo, ¿qué elementos didácticos son importantes para promover el aprendizaje conceptual, tanto en las ciencias como en las matemáticas? Bueno, es importante que mencionar lo siguiente: las matemáticas y las ciencias pues son dos áreas del conocimiento que se han desarrollado interactivamente y que por excelencia uno de los lenguajes de las ciencias y por excelencia es la matemática, por lo que es importante la transversalidad de las áreas del conocimiento. O sea, es importante que la matemática la podamos utilizar o relacionar con otras áreas del conocimiento. Y encontramos que la modelización fue importante para poder integrar las matemáticas con la física. ¿Por qué es importante esto? Buscar la transversalidad, porque eso promueve un aprendizaje significativo de las matemáticas, ¿sí? O sea, al estudiante le va a haber un sentido, va a decir, oye, la matemática realmente sí tiene aplicación y la podemos utilizar para comprender otras áreas del conocimiento. En este caso, como lo pudimos ver en la física. Bueno, es importante que ustedes como docentes promuevan en las actividades el uso de las representaciones matemáticas, en las ciencias, porque esto, como vimos, promueve lo que es un cambio conceptual. Y por otra parte, es importante la representación en la matemática porque los conceptos o los objetos matemáticos se manifiestan a través de las diferentes representaciones. Por ejemplo, si hablamos de la función lineal, la función lineal se manifiesta a través de diferentes registros de representación. Por ejemplo, la función desde el punto de vista algebraico. Si hablamos de una función afín, algebraicamente es una función de la forma y igual a mx más b. Y a través de una representación geométrica, pues es una línea recta, ¿sí? Que está inclinada. Si hablamos de la función constante, pues geométricamente es una línea, ¿sí? Que es horizontal, ¿sí? Entonces, es importante pues, para entender estos conceptos, por ejemplo, de función lineal o función constante, lineal afín, que podamos promover el uso de las representaciones, tanto geométricas como aritméticas, y también, bueno, algebraicas, perdón. La experimentación es un elemento importante en las actividades didácticas, tanto en la ciencia como en la matemática. ¿Por qué es importante la experimentación? Porque la experimentación por parte del estudiante conlleva fomentar que éste sea activo y que no se torne solo a observar lo que hace el maestro. Es importante que el estudiante ejecute acciones y que él se sienta protagonista en la construcción del conocimiento, que no sea el maestro quien solo le delegue funciones y le suministre los conceptos
ya elaborados, listos para el consumo, ¿sí? O sea, el estudiante tiene que, nosotros como maestros, tenemos que darle la oportunidad y brindarle herramientas para que ellos construyan el conocimiento en lo posible, ¿no? ¿Sí? Y que el estudiante sea protagonista en esa construcción conceptual. Y que los estudiantes, pues, perdón, y que los maestros sean guías del proceso de formación del estudiante. Bueno, otro elemento importante pues, es la modelización. Observamos que la modelización permitió integrar las matemáticas con las ciencias, en este caso, con la física, y eso promueve un aprendizaje significativo, porque el estudiante va a decir, efectivamente la matemática tiene una aplicación dentro de algún contexto. Y bueno, y por último, el incluir las tecnologías digitales. Recuerda que nosotros debemos ya migrar a un mundo de las tecnologías digitales. No es una tarea fácil. Ahorita con esto de la situación de la pandemia, los docentes nos hemos dado cuenta de la necesidad de que tenemos que tener un dominio con las tecnologías digitales. Y mira que usando las tecnologías digitales podemos hacer experimentación en el aula. Tú puedes tomar un smartphone y generar sonidos y que un osciloscopio en el celular te permita capturar esos sonidos y el estudiante puede hacer esos experimentos desde casa y no le va a costar mucho. Bueno, lo único costo es que tenga el celular, pero hoy en día, y lo que pudimos observar con los estudiantes que experimentamos, es que la mayoría, casi digamos más del 80%, poseen este tipo de dispositivos digitales, un smartphone, y esas aplicaciones son gratuitas. La aplicación, por ejemplo, Tracker, funciona para computadoras y es gratuita. Hay unas aplicaciones muy similares al Tracker para el smartphone que se llama Videoanálisis. Y bueno, mi compañero Alfredo, en el taller de STEAM, va a platicarnos sobre eso. Y bueno, por ahí el sábado, bueno, me adelanto, el sábado voy a dar un taller en este mismo congreso sobre modelización. Entonces les voy a enseñar cómo hacer simulaciones para modelizar fenómenos físicos utilizando GeoGebra. Entonces, bueno, esas fueron las referencias que utilicé para esta presentación. Y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por participar, por entrar a esa conferencia. Y bueno, a continuación, posterior a esta conferencia, yo los invito a que participen en la mesa de trabajo del grupo 9, donde vamos a continuar con esta temática de enseñanza de las matemáticas o ciencia en secundaria. Y tengo unos invitados de honor, unos invitados muy especiales que son expertos en este tema. Entonces, bueno, ojalá puedan asistir. Vamos a hablar un poco más también sobre las ideas previas, sobre el uso por ejemplo, GeoGebra para realizar simuladores en enseñanza de la física. Vamos a hablar sobre sobre qué criterios utilizan o deben utilizar los maestros, se les sugiere utilizar los maestros para elegir herramientas en la enseñanza ahorita en época de pandemia y también sobre el conocimiento que deben tener los maestros tanto de física como de matemáticas. Entonces, bueno, les extiendo la cordial invitación ahorita posterior a esta conferencia a que participen en este grupo de trabajo 9. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y les deseo un excelente día.